Hola, buena tarde. Íbamos a esperar estos 10 minutos de cortesía, pero bueno, yo creo que vamos a empezar. La verdad es que, bueno, yo no conocía esta biblioteca y es un sitio alucinante y estoy encantada de que podamos presentar a Emilie Pine aquí hoy. Gracias entonces a la biblioteca y sobre todo gracias a todos vosotros por estar aquí un lunes por la tarde acompañándonos. Emilie Pine, aquí a mi izquierda, es académica y profesora moderna en la University College de Dublín y también es escritora. Ha escrito un libro de ensayos personales que en inglés se titula Notes to Self, que aquí lo tradujimos como Todo lo que no puedo decir, que es un libro maravilloso. Tengo que decir que como editora tal vez es uno de mis libros preferidos que he editado jamás. Y también acaba de escribir una novela que es igual de maravillosa y que conecta muchísimo con sus ensayos personales, que se llama Ruth y Pen, que es lo que venimos a presentar aquí hoy. Y a Emilie la acompaña y la va a entrevistar Begoña Gómez Urzaiz, que es periodista, que colabora y que escribe para La Vanguardia, que está en Radio Primavera Sound, que ha escrito en carteleras como Vogue, Vanity Fair, y además también es escritora. Publicó un libro maravilloso que se llama Las Abandonadoras, un libro que a mí particularmente me hizo subrayar un montón de cosas con reflexiones muy lúcidas. Y bueno, venimos hoy aquí a hablar de feminismo, de mujeres, de todo lo que tenemos que decir y no nos atrevemos a decir. Y bueno, yo voy a dejarlo aquí porque venimos a escucharlas a ellas. Y de nuevo, muchísimas gracias y espero que disfrutéis de la charla. Muchas gràcies per lo que me toca també. Moltes gràcies a tothom per estar aquí. Només faig una petita intro. A mi, com a ella, també em va enlluernar el llibre d'assajos d'Emilie Pine i m'ha tornat a agradar moltíssim aquesta novel·la, Ruth y Pen, que us recomano que llegiu i estic molt contenta de poder parlar amb ella, que és una veu que té coses molt interessants a dir. Jo estaré parlant amb ella en castellà i amb la traducció no tindreu cap problema, ella respondrà en anglès. ¿Qué tal? I'm good. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a tothom, la Marta bé? Sí, aquí tenemos a Emma, que es la mejor en estas funciones. I will do it. Estábamos hablando del ensayo, el paso a la novela. Normalmente los editores y los agentes están muy contentos cuando un autor de no ficción se pasa a la ficción, pero creo que la decisión no fue evidente. Tu camino de la no ficción a la ficción creo que tuvo un camino con curvas. Cuéntanoslo tú. Yes. So, as Begoña has said, I had a contract to write a completely different book. And I was unfaithful to that book and wrote a novel instead. And the book I was meant to write was set in the National Maternity Hospital where I was writer in residence. But I found I couldn't write it, and instead the fictional characters from the novel just stayed in my head over and over. So sometimes I think the novel started when I was in a yoga class, because when you're quiet in a yoga class, the voices can actually be heard. Wow. Como apuntaba Begoña, yo tenía un contrato para escribir un libro y era un libro completamente distinto y fui infiel a la propuesta que me habían hecho y en lugar de escribir el ensayo, pues opté por la novela. Tenía que escribir un libro en un hospital que en realidad es una maternidad, donde yo estaba haciendo una residencia, pero no podía. En realidad tenía otros personajes de ficción que me hablaban y que los tenía allí constantemente en mi mente. Así que, en cierto modo, diría incluso que la novela empezó en una clase que hacía yo de yoga, porque creo que cuando estás haciendo yoga, pues estás allí como muy tranquilo y en ese momento es cuando te vienen las cosas a la mente y ciertas voces te hablan.
Me fascina esto del yoga, de que estuvieras haciendo ashtangas y te vinieran las voces. ¿Quién se materializó primero, Ruth o Pen, y cómo llegaron? So Ruth, the novel has two main characters, like it says on the cover, right? I was going to tell a story, but I think it's very Irish. We have a product that is advertised and it says, does exactly what it says on the tin. And I think, oh, I write books that do what they say on the cover. Okay, so, sorry. Emma has to write all this down. So two characters, Ruth and Pen. Ruth is in her 40s and Pen is a teenager. And I heard Ruth's voice for years. Mm-hmm. And Ruth in the novel is going through fertility issues, and I went through fertility issues for years, as in I did not become a mother. And Ruth was like the voice of the unlikable woman in my head who was angry all the time and felt that she wasn't getting justice, not just not what she wanted, but what that was unjust. And so she was persistent. And I suppose what I'm saying is the slowing down and the being quiet and meant I didn't just listen to the voice, but I kind of created space for her to emerge. And then I didn't want her to be lonely. So I had to find another voice to accompany her, to keep her company. Bueno, pues efectivamente el primer personaje que me vino a la mente fue Ruth. Y no sé cómo funciona aquí, pero en Irlanda normalmente hay como una pequeña publicidad que te habla del libro y en general a mí me gusta cuando un libro realmente se ajusta a lo que dice en la portada. En cualquier caso, aquí tenemos, como dice bien la portada también, dos personajes, tenemos a Ruth y tenemos a Pen. Ruth está en torno a los 40 años de edad, Pen es una adolescente y la voz de Ruth en realidad fue como creciendo en mi mente durante años. Yo estuve metida en temas relacionados con la fecundación, problemas de fecundación y es lo que en buena parte también pues, le pasa a Ruth. Y la voz que yo escuchaba de Ruth era la voz de una mujer enfadada, una mujer que tenía la sensación de que no se estaba haciendo justicia, de que había algo ahí muy injusto con su cuerpo, ¿no? Y entonces esa voz se fue haciendo como cada vez más persistente. Y al frenar, al estar en un momento más de calma y de tranquilidad, yo creo que no solo pude escuchar su voz, sino que también le di espacio a esa voz para crecer y desarrollarse. Y en un momento dado pensé que Ruth no tenía que estar sola, necesitaba compañía, así que ahí tenemos a Pen. Can I add something? So there is another story of how the novel started, which is I was working in the hospital. I was writer in residence. And I would go outside to take breaks. And I came out one day and there was a huge climate change protest happening. And there were hundreds of people in the centre of Dublin protesting what we know. I mean, it's October today and we're all in T-shirts. And so later that night, I spoke to my mother and she had been at the protest as well. And I didn't know and I didn't see her. And I realized, in a city, right, we're at a protest, and I put the protest in the novel, in a protest, there are so many lives, and we move past each other constantly and not touching, and I was wanting to write a book that captured that sense of connection and disconnection at the same time. And then COVID happened. And all of those feelings just got the volume turned up, and we all were just in our houses, locked down, and I suddenly thought, right, where are all the bodies now? Right? Where are all the lives locked inside? And so that was the other space, I think the other imaginative space. There's women's voices, and then there's all our voices.
And it's interesting saying that in a public library, right? Where they're literally, right, we're coming together in a public space. Si me permites, quisiera añadir algo más sobre también cómo nació esta historia. Yo estaba haciendo una residencia literaria en el hospital, en esta maternidad que os contaba, y cuando hacía pausas, pues salía fuera. Y un día había una manifestación contra el cambio climático bueno, había un montón de personas, centenares de personas en el centro de Dublín. Podéis ser perfectamente conscientes porque hoy mismo, ¿no? En pleno mes de octubre, estamos aquí manga corta, o sea que la gente se está manifestando cada vez más. Por la noche, ese día, hablé con mi madre y mi madre me dijo que había participado en esa manifestación. Yo ni lo sabía ni la vi. Pero me di cuenta de que realmente en una ciudad nos cruzamos, ¿no? Hay muchas vidas que se cruzan, algunas que se pueden conocer entre sí, otras que no. Pero me interesó este tema en el libro, el elemento de conexión y desconexión al mismo tiempo. Y después, de repente, estábamos en pleno COVID, confinamiento, y pensé, ¿dónde están todos estos cuerpos? ¿Dónde están todas estas vidas? Ahora, de repente, confinadas, ¿no? Y eso me hizo pensar también en el espacio imaginativo y en las voces de las mujeres. Bueno, y hoy mismo que estamos aquí en una biblioteca, que también es un espacio público, pues creo que todo esto se encaja perfectamente, ¿no? Es como todas las piezas que encajan aquí bien. Sí, de hecho quería mencionarlo al principio y he olvidado mencionarlo, cómo interactúan estas dos mujeres a las que pone a caminar por las calles de Dublín. Es muy interesante también el papel que tiene el espacio urbano en la novela. Y tenemos a esta mujer de 43 años, crisis matrimonial, lo ha pasado mal después de sus procesos de fertilidad fallidos, y tenemos a esta adolescente neurodivergente de 17 años, activista climática, y es muy interesante ver cómo las dos se ponen a caminar por Dublín. Pero yo quería volver a Ruth y preguntarle a Emilie. Ella ha dicho que la voz que escuchaba de Ruth era una voz de una mujer enfadada. Y no sé si de alguna manera también era... Cuando tú misma estabas pasando por esos baby years, de los que escribes de una manera tan apasionante en tu libro de ensayos, ella era un poco la mujer en la que no te querías convertir, porque a ella le ha pasado lo que nadie quiere. Ella ha terminado arruinando un matrimonio que era muy feliz, de alguna manera, por este anhelo de tener lo que le falta, de tener este bebé. No sé si ella era un poco algo a evitar, una cautionary tale. Yes and no, because I think for me, my partner and I decided that we would not do IVF. We had tried for years to become parents, and our numbers were really bad, and so it looked like more pain. And the chance of a happy ending was very tiny. But since then, I have had friends go through IVF and get the baby at the end. And every time that happens, I'm delighted for them because I'm not a horrible person. But I also think, did I not try hard enough? And I question my decision. And so Ruth and her husband do several cycles, and they get pregnant and they lose it. And so they still don't get the happy ending. And so non-fiction is powerful because it's real, right? Because it's true. Fiction is powerful because you can go to places that are imagined. And so Ruth was a really important way for me to explore the unfinished emotions. She's also she's also the voice that says the thing out loud that you think inside only, right? The person who just says what she thinks. She doesn't have a filter. Mm-hmm. And that has been, I would like to be more like that. I think it's being in my 40s, right? It's just like, whatever, I don't care as much. I do really care what people think, but I would like not to, and Ruth doesn't.
Pues sí y no a tu pregunta. La verdad es que con mi pareja decidimos no lanzarnos en un proceso de fecundación in vitro, lo cual tuvo una parte pues especialmente dolorosa, pero las posibilidades de que llegáramos a un final feliz eran realmente muy, muy nimias, muy pocas, así que optamos por no hacerlo. Pero desde entonces pues hemos tenido otros amigos que sí han pasado por este proceso de fecundación in vitro y que han acabado teniendo un bebé, y me ha alegrado mucho por ellos, porque no soy una persona tan horrorosa como para no alegrarme por los demás, desde luego. Pero claro, eso también me ha hecho pensar, ¿lo intentamos lo suficiente? ¿Realmente perseveramos lo que teníamos que perseverar? Y Ruth y su marido, ellos pasan por todo un proceso, por diversos intentos, con abortos naturales. Y claro, te das cuenta que en realidad la no ficción es dolorosa y es potente porque es real y son cosas que han sucedido de verdad. La ficción, por su parte, es muy potente porque te permite visitar lugares que en cierto modo has imaginado o que alguien ha imaginado, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido con la novela yo lo que he hecho es explorar emociones que tal vez no habían terminado, no habían finalizado completamente. Y Ruth dice en alto lo que muchas personas piensan y no se atreven a decir, y lo dice un poco como sin filtro. Y a veces pienso que me gustaría ser así, ¿no? Es decir, piensas que a los 40 ya estás un poco igual de vuelta de todo, pero en realidad, bueno, muchas veces no nos atrevemos a decir cosas que sentimos o que pensamos. En la novela es Aidan, en realidad, el que se pregunta, ¿lo intentamos lo suficiente? De hecho, se pregunta y se contesta, porque él cree que no lo intentaron lo suficiente. Y ellos tienen, de ahí viene parte de la fricción entre ellos. Creo que para ti era muy importante también tener esta voz masculina, porque no se suele hablar, sí, ya se habla un poco de la infertilidad, para lo importante que es en Occidente, menos se habla aún desde la perspectiva de los hombres. It's such a contradiction because men's voices are heard all the time, right? In literature, in media, in politics, in society, but they're heard in such a narrow way. And I know this, I remember with my partner, he was asked how I was, right, after we had miscarriages, and how I was recovering. And even his friends and his family did not ask how he was. And when I was working in the maternity hospital, I was interviewing staff and found out that fathers, where there is a child dying, fathers are not entitled to psychological counselling without the mother. And so if the mother doesn't go, the father is not eligible. And I was surprised, and I asked about this, and they were surprised that I was surprised. And I still don't understand the gap there between seeing fathers as co-parents, as equal. And I think women are only just being given the space to talk about vulnerability. And this is the contradiction I mean, is that I think, you know, here I am, feminist, saying we need to hear men's voices more. But the idea that men are not allowed to be vulnerable is part of the problem, is part of why women are also not allowed to be, or why women have to be strong, you know, is for two people. And so it was really important to me to give Aidan, so he talks more about pregnancy than the woman. Because there's also this idea that women own pregnancy, right? That it's exclusively about a woman's body, which is hard for men. It's also hard for women who want to have children and whose bodies are somehow negated because, you know, our bodies didn't produce that. And so I think that connection between women and compulsory maternity is really problematic. Agree? I see people nodding.
Bueno, creo que es efectivamente una contradicción total. Estamos en un mundo en el que los hombres tienen voz y la tienen prácticamente siempre, ¿no? En el entorno político, en el entorno social, pero en realidad es una voz un poco estrecha o limitada. Y yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en el proceso de fecundación, a mi pareja nadie le preguntaba cómo estaba él. Solo le preguntaban cómo se encuentra Emilie, se está recuperando. Incluso su propia familia y sus propios amigos no le hacían esta pregunta. Y cuando yo estuve en el hospital, en la maternidad, entrevisté a buena parte del personal del centro y descubrí que los padres de un bebé que fallecía en la maternidad, pues estos padres no tenían derecho a terapia o asesoramiento si la madre no seguía también esa terapia o ese asesoramiento, cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Y curiosamente, cuando les pregunté a la gente del hospital cómo era eso, a ellos les sorprendió que a mí me sorprendiera, ¿no? Y por tanto, esa pregunta era como que no encajaba. Claro, yo pienso, bueno, si son padres, son copadres, ¿no? en una pareja. Entonces, parece que la vulnerabilidad es algo que solo es de las mujeres, solo femenino, y aquí estoy yo, feminista, reclamando la voz para los hombres, ¿no? Pero creo que es extraño que admitamos y que nos parezca bien que una mujer pueda ser vulnerable y después y no nos parezca lo mismo para los hombres, ¿no? Y después estos prototipos, también la mujer también tiene que ser fuerte y demás. Por eso la voz de Aidan era muy importante. Creo que en el embarazo de cualquier mujer pues, se habla esencialmente de la mujer y del cuerpo de la mujer, pero en realidad cuando una mujer pues, se le niega la posibilidad de ser madre por lo que sea, o cuando hay situaciones fallidas como las que contábamos, pues la voz que pueda tener el hombre es importante, y cuando se le niega esta situación es problemática. Prestémosle también un poco de atención a Pen, que es un gran personaje. We like Pen. Oh, I love Pen. You love Pen. I can tell. Me encanta Pen. Ella es una chica de 17 años que ha recibido un diagnóstico, está en el espectro autista. ¿Por qué se materializó de esta manera? ¿Por qué era importante para ti tener un personaje así? ¿Y cómo te aseguraste de hacerlo bien? Porque eso es una preocupación siempre para los autores cuando se acercan a otra manera de pensar, ¿no? Como puede ser el autismo. So one of my best friends, her son is profoundly autistic, and he's just a beautiful little boy. And he is so creative, and he loves animals, and he has so much love to give to everybody that he meets. And he also has huge problems communicating. He doesn't understand certain social rules. And so he's 12 now, spent the last decade kind of talking to her and watching him grow and be involved in his and his sister's lives, and seeing his sister's life be affected by it as well. And I would hear her talk about how difficult it was to see films and TV and so on with autism being misrepresented as the weird friend or the outsider or the math genius. And she said, is there not, space for normal autistic people as well? And so that was in my subconscious. And I had Pen as a teenager, and I thought, teenagers are really interesting and kind of crazy, and so fun for writers. And as I thought about her, I realized, the thing that makes her actually really interesting is she's autistic and only recently diagnosed. And I was also influenced by a theatre maker I know who had made a show about autism because she had been diagnosed aged 38 after her son was diagnosed. So she spent a whole life masking. And a lot of women don't receive a diagnosis because women are trained to be social in ways and to mask, which is exhausting. And she said to me, make Pen a romantic lead. And I thought, yeah,
Absolutely. So Pen is the beating heart of the novel. And when I say I love her, I sometimes wonder, am I allowed? Because I made her up to say I love her. But I really love how she gave me a way to look at the world differently. And I have had autistic people write to me and say, you got me. And that's the best review ever. I'm an academic, so I did a lot of research. Sure you did. And my friend Jodie O'Neill, who the theatre maker, read it as well and pointed out where I got it wrong. She's an actor, so she read the audiobook in English. So if you listen to the audiobook in English, you hear her. And it was important to me that an autistic actor read it. I'm talking too much. Don't work for her. Okay. Bueno, pues os cuento. Mi mejor amiga tiene un hijo autista, es un chaval absolutamente fantástico, es un enamorado de los animales, es un enamorado de la gente, es un chaval que lo da absolutamente todo, pero tiene ciertos problemas de comunicación, no acaba de entender exactamente cómo funcionan algunas reglas sociales. Él tiene como 12 años ahora y yo he ido viendo toda su evolución desde que era bebé. He visto cómo ha ido creciendo, cómo ha afectado pues, su autismo en la familia, a su hermana también. Y la madre me contaba pues, lo difícil que es muchas veces ver, como en series de televisión, etcétera, ves personajes autistas que siempre son el rarito, el que queda así un poco en los márgenes, o el genio matemático, ¿no? Y por tanto hay como una falta de representación de un autismo como más auténtico o más normal, por así decirlo. Y eso yo lo tenía como muy en mi subconsciente. Entonces también tenía la idea del personaje adolescente. Los adolescentes me parecen súper interesantes, están un poco locos, así que son algo fantástico para un escritor. Y me interesó pues, el tema del autismo y cómo se diagnostica y demás. Tengo una amiga también que trabaja en el mundo del teatro y que tiene 38 años y a ella le diagnosticaron un cierto grado de autismo cuando se lo diagnosticaron a su hijo. Hasta ese momento, hasta que ella cumplió los 38, a ella no la habían diagnosticado, con lo cual, digamos que durante mucho tiempo ha tenido como que llevar una máscara, lo cual era agotador tener que representar un papel sin saber que en realidad tenía ese elemento autista. Entonces ella me dijo, oye, convierte a Pen en una prota total. Y pensé, pues exactamente, eso es lo que tengo que hacer. Y de hecho Pen es como el corazón que late en la novela. Y cuando decía antes que me encanta Pen, yo no sé si lo puedo decir, porque claro, la he inventado yo, o sea que no sé si está como muy bonito esto de que lo diga. Pero creo que es importante y, de hecho, hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, realmente creo que has clavado bien el personaje, que es el mejor cumplido que me han podido hacer y además, por mi labor como académica, también he hecho mucha investigación. Y mi amiga Jodie, que es la que os contaba, Jodie O'Neill, que tiene el hijo autista, leyó el manuscrito, corrigió las cosas que tenía que corregir y además ella es la que trabaja en el mundo del teatro y ella es la que ha puesto la voz en el audiolibro en inglés. Así que si alguno de vosotros escucha el audiolibro en inglés, pues escucharéis la voz de Jodie. Fantástico. Como ella ha dicho, es verdad, le diste a Pen una historia de amor y también le diste una familia amorosa y no especialmente problemática, sobre todo una madre muy, muy volcada en ella que la lee como una persona, no la lee como un problema. Que son dos cosas que parecerían lógicas, pero no son tan habituales cuando en una ficción se presenta un personaje supuestamente diferente. Y me parece muy generoso por tu parte y también muy realista darle como estos dos regalos a Pen, ¿no? Esta historia de amor con Alex, con su amiga de la que está enamorada y esta familia. Fue una decisión consciente y háblame un poco también de esta familia de Pen, que creo que tiene cosas en común también con la tuya, con la manera en la que tú creciste, porque al final es una estructura de una madre y dos hijas como tu propia casa. Yeah. So
the family I was talking about, with my friend and her son and their daughter, she is a warrior. And my sister is a single parent of 2 children, and she is a warrior. And my mother was a single parent of 2 daughters, and she was a warrior. And I am surrounded by these women who fight for their children. And one of the things I think, when I look at my sister in particular, the difference between my mother and my sister, and I can say this because my mother is not in the room, is that my sister is in a society where that is accepted, where single parents are accepted. And she has space for love in a way that was not possible in my childhood. And I wanted to write that. And so Pen lives in my sister's house. So the description of the house and where it is a tribute to my sister. And I also, I wanted to have a positive single parent family. And she also, Pen's mother, she has a chapter at work. And that was also really important to me, that she is a mother, but a professional. And I think women are not shown in novels going to work often enough. Pues antes cuando os hablaba de la familia de esta amiga que tiene un hijo autista y una hija, pues esta amiga es una guerrera totalmente. Mi hermana también es una familia monoparental y también es una guerrera. Y mi madre fue una guerrera. Es una guerrera. Con lo cual estoy rodeada de madres absolutamente guerreras, lo cual me entusiasma. Y bueno, la diferencia entre mi madre y mi hermana, y esto lo puedo decir porque mi madre no está aquí, es que mi hermana vive en una sociedad que ya acepta la posibilidad de que exista una familia monoparental, lo cual no era así cuando yo era niña y por tanto en la época de mi madre. Y Pen vive en realidad en la casa de mi hermana. Es decir, que la historia de Pen y la familia que yo le doy a Pen es un homenaje precisamente a la vida de mi hermana, y quería mostrar una familia monoparental con todo lo positivo. Y además también era muy importante mostrar la parte profesional, la parte trabajadora, porque creo que se habla muchas veces de madres, pero no de que además ejercen como profesionales. Muchas novelas no lo muestran y yo quería mostrar esa parte también. My mother said something really important to me when I was a teenager. So she's not very good on the loving side, very good on the practical side. And she said, men are for decoration, Emilie. Friends and friendship are what will carry you through your life. And that is a lesson that I try to put in the novel in a funny way as well, but it has saved me more than once. Uh-huh. Y una cosa muy importante que mi madre me dijo cuando yo era adolescente, y os digo, mi madre igual en la parte así como amorosa, tierna, pues igual no es lo más top, pero sí como madre muy práctica, y me dijo, mira, los hombres son un poco para decorar. Lo que realmente es puntal en la vida de cualquiera y te acompañará siempre en todo momento son los amigos. Y eso es algo que yo también intento incorporar en la novela, así con un punto un poco divertido, y realmente la parte de la amistad me ha salvado en diversos momentos de mi vida. Sí, porque además, bueno, es preciosa la amistad que existe entre Pen y su amiga. Has hablado de la diferencia de tiempos cuando tu madre fue la cabeza de una familia monoparental y cuando lo ha sido tu hermana. Una diferencia fundamental está en la propia ley en Irlanda, que cuando vosotras erais pequeñas el divorcio ni siquiera era legal. Irlanda no legalizó el divorcio hasta finales de los 90. También me parece que From the Baby Years se menciona, porque creo que en aquel momento tampoco el aborto era legal todavía en la República de Irlanda. Te ha tocado vivir una época muy interesante para tu propio país, ¿no?
Y es interesante cómo se refleja, de hecho, en tu narrativa. ¿Eres optimista respecto al presente de Irlanda en ese sentido, en la conquista de derechos sociales? What is the phrase? You should be lucky enough to live in uninteresting times. Yes. So yes, interesting, difficult, painful. To grow up, laws are just laws sometimes, but they also, I mean, you know this, they shape how people react and interact. And so in my primary school, there was only one other family with parents who had separated in the whole school, which gives you a sense, I think, of the social makeup. I remember voting in the divorce referendum you got to vote, in yeah. 1995, and I have never been prouder to be 18 years old and able to vote. And a side note, my parents are still not divorced. No, really? Yeah, they're another story. I think, yes, very optimistic now. Because we are the first country in the world to vote for same-sex equal marriage by popular referendum. And we then voted 3 years later for abortion and reproductive rights for women, by a larger margin than the divorce referendum passed in the 1990s. And it was from women telling their stories. It was a vote of empathy. And rights, yes, but actually care was more important, I think. And that means that I now live in a society that matches my values. And I did not realize what that felt like until the day after. My partner and I, we went to France the next day because I couldn't be in Ireland if the referendum did not pass. Wow. Our miscarriage, I had to carry for 2 weeks because it wasn't legal to have it ended. It meant a lot. Yeah. I shake thinking about it. I couldn't be in Ireland. Ocean. Okay. And then it passed. And I suddenly realized what it was to be an equal citizen with a right of knowledge and power and control of my body. It's huge. And it is being taken away all over the world. ¿Conocéis la frase de tienes que tener suerte de vivir en épocas que no sean interesantes? Y yo en realidad me ha tocado efectivamente una época interesante, difícil y dolorosa. Podemos pensar que las leyes son solo leyes, pero en realidad definen cómo las personas reaccionamos y cómo las personas interactuamos ante un montón de cosas. Y pensad que cuando yo era niña, en mi escuela solo había otra familia cuyos padres estuvieran separados. Una familia más en toda la escuela. Y se hizo efectivamente el referéndum por el divorcio en 1995. Creo que jamás me he sentido tan orgullosa de decir: tengo 18 años y puedo votar en esta ocasión. Me parecía una cosa increíble. Y, por cierto, nota a pie de página, mis padres a día de hoy todavía no están divorciados. Pero bueno, esto es harina de otro costal, así que no nos vamos a meter en eso. En general, sí, soy optimista porque creo que mi país pues, votó el tema del divorcio, votó también, fue el primer país europeo en votar en favor de matrimonios del mismo sexo, en favor del aborto y de los derechos reproductivos, con más votos, muchos más votos que en el tema del divorcio, con lo cual creo que se vota a favor de la empatía, y ya no solo por una cuestión de derechos, sino también sobre todo de cuidados. Eso me parece muy importante porque
tengo la sensación de que ahora estoy viviendo en una sociedad que realmente encaja con mis propios valores. Y de hecho, cuando se hizo el tema del voto del aborto, yo con mi pareja me fui a Francia porque pensé, o sea, después de votar, porque pensé, es que si esto no pasa, si esto no se supera, yo no quiero estar aquí pisando este país. Y había pasado por un aborto espontáneo, con lo cual tuve que pasar 2 semanas realmente como muy difíciles en eso. Pero es que es absolutamente fundamental que las mujeres puedan no solo tener un conocimiento, sino también un cuidado y derechos respecto a su cuerpo. Es curioso, me estaba acordando que hace años tuve una conversación sobre esto con el autor también irlandés Colm Toibin, que es un fantástico autor que tiene muchas raíces además aquí en Barcelona. Y creo que era poco después de que se aprobara no el aborto, sino el matrimonio igualitario. Y yo le dije algo así como, bueno, una reflexión así filosófica. No me parece del todo bien que se pueda votar sobre los derechos de los demás. O sea, que este tipo de leyes simplemente se tiene que aprobar. No puede existir la posibilidad de que alguien vote que tú no tengas ese derecho. Y él me dijo, sí, pero en Irlanda esto era necesario. Teníamos que hacerlo así. La gente tenía que salir y decir que sí y se tenía que visualizarme. No sé si crees que con el aborto ocurrió algo similar, que fue importante que fuera así, con referéndum. I do. It had to be shown that this was our society's view and that we were in agreement, that there's social agreement around this issue. I can get very detailed about how the referendum happened, but I'll keep it short. It wasn't going to pass. It wasn't going to even happen until we had what's called a citizens' assembly. Right. I don't know if you have them in Spain, but where they put an issue to a group of, say, 150 citizens to discuss, and the citizens came out 84% in favor of abortion rights. And that created the groundwork then for the referendum. Doctors, medical practitioners, people who had lost children, people who wanted children, there was just a huge amount of storytelling. And that's what I mean about waking up the next day. And it wasn't just a law that changed, it was a whole country. You realized that you belonged and that the person walking down the street probably voted for you. And that felt so important. And I'm a university teacher, and I say to my students that I'm not going to tell them how to vote, but they have to vote, right? Their job. And this is I can tell you really painful stories and not cry at all, but if I tell you something nice, I start wailing. One of my students emailed me and said, I can't wait to vote for you. He was a male student. I can't wait to vote for you. Oh, wow. Yeah. Yeah, it's emotional. Sí, yo creo que era importante para la sociedad mostrarlo, es decir, que se mostrara el punto de vista de la sociedad, que hubiera un acuerdo social sobre el tema. Y la verdad es que se podría dar un montón de detalles sobre el referéndum, pero no me voy a alargar en eso. En realidad el referéndum ni se iba a aprobar ni iba a suceder realmente, ni iba a tener lugar. Pero nosotros en Irlanda tenemos algo que se llama como la Asamblea de los Ciudadanos, en los que hay un tema que se debate con unas 150 personas y en ese debate, en esa asamblea, el 84% votó a favor de eso, del derecho al aborto. Y eso fue la base para el referéndum. Y médicos, personas con hijos, sin hijos, en fin, un montón de profesiones alzaron su voz para contar cada uno su relato. Y por eso os contaba la importancia del día después, ¿no? Porque no es importante solo que haya una ley, sino que es importante que esa ley encaje en un país y que dé voz a todo un país. Te da un sentido de pertenencia
y te da el sentido de cuando bajas a la calle piensas, mira, el vecino o el que pasa por la calle ha votado por ti. Entonces, eso es muy importante. Yo además soy profesora en la universidad y a mis estudiantes obviamente no les digo que tienen que votar, pero sí les digo que sí tienen que votar. Y os podría contar un montón de historias y detalles y debates que hemos tenido en el aula, pero igual acabaría llorando aquí, así que no voy a entrar en eso. Pero me emocionó, por ejemplo, una vez que un estudiante me dijo, estoy impaciente por votar por ti y por votar por los demás, ¿no? And so I have published 2 books now, which I think, if I sum them up, are about being honest about our vulnerability. And I was keeping that in my writing. And moments like that with my students make me realize how important it is to be vulnerable with them too. I can stand in front of a group of 300 students in a lecture theatre, and I'm the person at the front of the room, and I have worked really hard to be the person at the front of the room, and I'm meant to have the answers. And I think that there is something, for me, radical about standing there and saying, I have some answers, and also I'm failing and struggling. And if you are failing or struggling, then I'm your person. And that connection is something, when I say that my becoming a writer in my 40s has changed my life, that's part of it, right? It has changed how I think about my professional life as well. I think I ask students to be vulnerable every day. I ask them to talk in class. I ask them to give me work. I give them feedback, and they're expected to take it. I have to meet that vulnerability with my own. I think so often vulnerability exists in a vacuum, and there's a cost to it. And I think the more we share, actually, and I have to say this to myself because I grew up trained to see vulnerability as weakness and weakness as the enemy, particularly as a woman. And I have to undo all of that training. And I have to, and being a teacher and being a writer really helps me to deconstruct that. It's really hard sometimes, isn't it? But it feels really hard on the bad days and beautiful on the good days. Uh-huh. Si tuviera que resumir de alguna manera los 2 libros que yo he escrito, hablaría de honestidad respecto a la vulnerabilidad. Y creo que eso es muy importante y es algo que hay que mostrar y hay que hablar. Yo, como os decía antes, soy profesora en la universidad, entro en un aula, me pongo enfrente de un montón de estudiantes, 200 estudiantes. He trabajado muy duro para ser profesora en la universidad y ponerme allí delante de esos estudiantes, y creo que hay algo absolutamente radical en decirles a estos estudiantes que esperan de ti, profesor, pues que un poco que lo sepas todo, pues que tienes respuestas, pero que igual no las tienes todas, que tienes que luchar en tu día a día, que también cometes errores, y yo les digo, mira, si os sentís vulnerables, pues yo soy vuestra persona, porque encajo perfectamente con ello y sé de qué me estáis hablando. Y cuando yo decidí pues, escribir y publicar a los 40, el hecho de escribir ha cambiado mi vida precisamente por eso. Yo les pido a mis estudiantes que expliquen su vulnerabilidad o que la manifiesten sin ningún tipo de problema, que tengamos feedback al respecto, porque creo que en cierto modo es importante también que un profesor pueda casar su propia vulnerabilidad con la suya. La vulnerabilidad no es un algo así en el vacío sin más, sino que es algo que es importante compartir. Yo he crecido en un mundo en el que vulnerabilidad era sinónimo de debilidad y eso era algo negativo y malo, sobre todo si eres mujer. Y entonces deshacer esta idea, desconstruir esta idea, es algo que muchas veces es duro, es especialmente duro en tus días malos, puede ser bonito en tus días buenos, pero sin duda es difícil.
Estoy muy de acuerdo con la definición que has dado de tus dos libros y que tienen eso en común, ese espacio para la vulnerabilidad y permiso para la vulnerabilidad. Y también me da la impresión de que son dos libros que incitan a la conversación, y estoy segura de que tu experiencia como autora en gran parte ha consistido en hablar con muchas personas sobre los issues, sobre los temas que tú ofreces en tus libros. En tu primer libro hablabas sobre un ensayo fantástico sobre tu propia adolescencia, que fue muy rebelde. Hablas del alcoholismo de tu padre. Este mismo fin de semana hemos tenido la suerte de estar en Palma de Mallorca en un festival literario, y tú misma lo comentabas, ¿no? Vino una chica y te dijo, mi padre murió alcoholizado. Tus libros, estoy segura de que te han dado la oportunidad de hablar con mucha gente, y imagino que eso es de lo que más te gusta, pero también me parece que es una manera muy fresca de entender lo que es un autor y muy alejada de una idea tradicional del autor como alguien que está, para empezar, creando solo, no está hablando con nadie, no está ofreciendo su libro para tener feedback, está creando solo en su casa, suelta su libro y se vuelve a apartar, ¿no? Y tiene toda la autoridad, tiene toda la voz y no necesita entrar en conversación. Me parece que tú representas una idea completamente opuesta de la autoría y que para mí es más interesante y más contemporánea. Yes, writers are not always well socially adjusted. So, in fact, you kind of have to not be in order to write, because you have to shut out things and say, you know, I'm not going to pay attention to the rest of the world. I'm only going to pay attention to the page. And then you finish the book and you get it. You send your book out into the world, which is terrifying. And then I got this thing that I didn't know I would get, which is these conversations. Mm-hmm. So my first book was published in Ireland 5 years ago, mm-hmm. and I still get emails every single week, and letters and cards from people who are telling me their version of the story. At first, I didn't know what to do with that, because I thought I had to come up with the perfect thing to say in response. And then I realized that actually most people are just looking to be heard, and they want to say it. I was in an art gallery in Ireland, and a girl who's 30, came up to me and said, "You as a teenager?" That was me. And then she ran out. And I respect that. I get that impulse, you know? Not everyone has to be crazy and publish their memoir. Right? Some people want to tell their story and get the fuck out of there. And I think now, I think differently about writing. I think that readers own the book in a way I didn't understand before I put a book out there. That I own the bit I wrote, but actually then the act of reading is an act of agency. And that's maybe why it leads to telling their story. Mm-hmm. And I also write as honestly as I can. And I think when you touch something that's raw, yeah. That's raw and honest and kind of unfiltered, it can create that same emotion in you. Or that is what I have been told. I also, you know, going back to our earlier conversation, I got an email from a man who said that he had experienced sexual violence as a teenager, and he had to read memoirs by women to see his experience represented. And so I think, you know, we find the places that our story is being told. We find our story in the world, whatever way we can, which is a kind of telling of our story too.
Sí, la verdad es que... A ver, me he perdido un poco ahora. Creo que los escritores, en cierto modo, somos personas que igual no estamos muy adaptadas socialmente, porque para escribir tienes que dejar de ser, ¿no? Tienes que obviar absolutamente todo el mundo para plasmar en una página aquello que realmente quieres decir, y después, al final del libro, ese libro lo entregas al mundo y es un momento de miedo, ¿no? Un poco de pánico, a ver qué le va a pasar a este libro. Pero es lo importante, porque después, a partir de aquí, es cuando nace la conversación que tú apuntabas, ¿no? Yo publiqué mi primer libro en Irlanda hace 5 años y todavía hoy, cada semana, recibo cartas o emails o postales de gente contándome su historia. Y yo al principio no sabía demasiado bien qué hacer con eso, porque pensaba que tenía que dar como la respuesta perfecta, pero no, en realidad me di cuenta de que la gente muchas veces simplemente quiere ser escuchada y decir lo que quiere decir, sin más. En una ocasión, en una galería de arte, vino una chica, una adolescente, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú, como adolescente, soy yo. Y cogió y salió corriendo. Y es algo que respeto perfectamente, porque bueno, no todo el mundo tiene que escribir un libro y contar al público o al mundo entero, ¿no? Lo que le ha pasado. Uno puede decir algo y simplemente salir corriendo. Pero, y además, ahora como autora tengo una visión diferente también de lo que es ser autor o no, porque creo que el libro realmente pertenece al lector y no al autor. El autor lo hace, lo escribe, pero después es el lector que lo trabaja, y creo que si tú intentas ser honesto, pues entras en esa parte más de materia prima, ¿no? de algo crudo, honesto, sin filtro, y cuando escribes de esta manera es cuando se crea realmente la emoción, al menos eso es lo que la gente me dice. En una ocasión recibí un correo electrónico de un chico que me dijo que él había sufrido violencia sexual y me dijo, para identificarme, para tener mi historia, tengo que ir a buscar memorias de mujeres, porque si no, pues no sé dónde encontrarme, ¿no? Y creo que ese es el camino. Al final las historias nos encuentran a nosotros y no solo encontramos nuestras historias. Muchas gracias. Lo vamos a dejar más o menos aquí, pero vamos a abrir el ronda de preguntas por si alguien quiere hacerle preguntas a Emilie, porque han surgido temas muy, muy interesantes. Y en todo caso, muchísimas gracias. Pues nos ha encantado escucharte. Thank you. Gracias. Y si alguien quiere hacer preguntas. La primera siempre es la que más cuesta. Doesn't have to be a question. It could be Puede ser una historia. testimony. Pues decir algo, lo que sea, un comentario. English directly? Ok. Sí, ho faig en català? Vale, perfecte. Bueno, simplement donar-te les gràcies per estar aquí avui, per les teves paraules, les teves novel·les. I, bueno, jo soc molt fan d'Irlanda des que tinc ús de raó, i aleshores he crescut una mica amb totes aquestes problemàtiques, no, que ha anat vivint la població irlandesa, no, i com ha evolucionat. No, de ser una societat totalment capficada en la religió, no? Catolicisme, etc. Una societat superreprimida, no? I com s'ha pogut anar avançant, no? I sobretot gràcies a totes aquestes dones, sobretot lluitadores, no? I sobretot no? Les veus aquestes, les dones que heu tingut molta valentia de sortir, no? De protestar contra tota aquesta irreverència que té l'Església i la religió, no? Que sempre pesa sobre nosaltres la culpa, etc. I jo només volia donar-te això, les gràcies per seguir donant veu en la novel·la, no? A totes aquestes veus que van fer Irlanda un país una miqueta més progressista, i també com a profe de criatures meravelloses que són els adolescents, doncs donar-te les gràcies també per donar veu a
autistes, que jo en tinc uns quants a les aules, i realment es veu molt la relació entre els meus alumnes, no? I la Pen, per exemple. I això, que moltíssimes gràcies per tot això que has fet. Només volia afegir que els hi pots recomanar als teus alumnes perquè és Sí, perfectament... jo sempre recomano moltes coses. Sí. No, vull dir que és perfectament... Si l'has llegit ja, llegible per gent molt jove, també. Sí, total. ¿Puedo hacerlo en English? Sí. I was wondering, what was it like to move from non-fiction to fiction in your process of writing? Pregunta es cómo fue este paso de la no ficción a la ficción en el proceso de la escritura, ¿no? I had a lot of imposter syndrome, and the sense that I couldn't do this, and a novel is really long and hard, and must require one to have a great imagination. And then I got really good advice to just start, which sounds really simple and is really hard, and just write forward. So just keep writing. And I found that it evolved and became itself. And so in the novel, the chapters alternate between Ruth and Pen and other characters. But when I was writing it, I wrote all of Ruth and then all of Pen, so that I could live with Ruth, which was lots of fun for my partner during lockdown. I would write a fight between Ruth and her husband and then come down for lunch. And I'm like, ah! And there is such a thing as over-identification. There is, sorry? Okay. I think that we create barriers to the things we really want to do. And we think that we're not able, or that's something, that dream is for somebody else, or, to want to be a writer is a childhood dream, not an adult dream. And I am amazed at how, I talked about deconstructing things, how those horrible myths are still necessary to deconstruct. So with my first book, I had to give myself permission to tell my story. And with my second book, I had to give myself permission to tell other characters' stories. And after years of training as an academic to try and be as intellectual as possible, part of that permission is to allow myself to write emotion. And you get to be the judge of whether that worked or not. Preguntabas pues por el paso de la no ficción a la ficción. La verdad es que en algún momento igual pensé en el síndrome del impostor, porque pensé, caray, esto de escribir una novela es un proceso muy largo, es un proceso que requiere mucha imaginación, pero tuve la suerte de contar con alguien que me asesoró muy bien desde el principio, aunque esto puede parecer sencillo, la verdad es que también es duro, y lo que esta persona me recomendó fue escribir tal como sale, ¿no? Tal com raja, com diem en catalán. Y la novela alterna capítulos en los que la protagonista es Ruth o Pen, pero yo escribí primero de un tirón todos los capítulos sobre Ruth y después sobre Pen, porque así me permitía zambullirme, ¿no? Sumergirme realmente en cada personaje, lo cual os podéis imaginar fue fantástico, sobre todo en el caso de Ruth, cuando estando confinados en pleno COVID con mi pareja, porque estaba allí escribiendo una pelea del copón con Ruth y después bajaba a comer con mi marido, ¿no? Y os digo que esto de la sobreidentificación realmente existe.
En fin, a veces creamos barreras, nos autocreamos barreras respecto a las cosas que queremos hacer. Pensamos, no seré capaz. Por ejemplo, esto de ser escritor, en realidad es un sueño de infancia, no suele ser un sueño de adulto, ¿no? Y tenemos todos un montón de mitos que tenemos que trabajar mucho para deshacer o para desconstruir. En el caso de mi primer libro, yo tuve que darme permiso para contar mi propia historia. En el caso del segundo libro, tuve que darme permiso para contar la historia de mis personajes. Y además os comentaba antes que soy profesora en la universidad durante años, por tanto, como intelectual he estado mucho en lo racional y en un momento dado me he tenido que dar permiso para escribir sobre mis emociones. Y a partir de aquí, vosotros, lectores, sois jueces. And I should also say that I told my family I was writing a second book, and there was a silence in the room. And my mother said, "What kind of book?" And I said, "A novel." And she was, "Thank God." So. Deciros que cuando le dije a mi familia que estaba escribiendo el segundo libro, se hizo un silencio sepulcral en casa y luego mi madre dijo, pero a ver qué tipo de libro. Y cuando le dije que era una novela, dijo, por Dios, gracias a Dios. Bueno, debería preocuparse otra vez porque creo que estás volviendo al ensayo. I think you're going back to the essay now. I haven't told them yet. Todavía no lo saben. Bueno, que nadie se lo diga. Bueno, si nadie tiene más preguntas, lo podemos dejar. Ah, sí, perdón. Hi. I've got two questions. One, I haven't read the book, so I was wondering if the two characters are the first person or are they third person? And then my other question, you talk about fighting for the right to choose, and after fighting for years in my country, we've gone back to a situation where abortion is illegal in many places, and women are being forced to carry to term inviable pregnancies. And so I was wondering whether you thought that might happen also in Ireland, or is the situation there with the church different? Si voleu, en català? Eren dues coses. Primer, estava interessada en saber si estaven narrades les dues persones en primera persona o en tercera persona. I després volia també comentar que al meu país, que soc dels Estats Units, després de lluitar molts anys per als drets de les dones per poder decidir sobre els seus cossos, ara hem tornat enrere i volia saber si pensa que també a Irlanda hi ha el perill, quin rol té encara la Iglesia en aquest sentit. So the first question is Ruth and Pen. It's in the third person. It's close third. But I needed third person because I needed to make sure nobody read it and thought it was me again. But also my family are not the only people who need a break from me. I need a break from me. And so I needed the emotional distance of third. Ireland has only, the advantage of having been an oppressive society for so long is that we have only become more equal in the last 20 years. And so we are so close to that struggle that it may come, the far right is coming everywhere. So I don't want to be naive and say never, but I believe that there is an amazing investment in freedom now in Ireland, and those are the terms that people see it in. And the discussion in Ireland, there is a far right, but the advantage of being in a very small country is they are small as well. The discussion in Ireland of what happened with Roe v. Wade or what's happening in Poland or Hungary is one of, we are intolerant of that. We say that is terrible, that people are losing their rights. You know, to be gay in Poland
to have a uterus, to, you know, all of these ways. So I think we were the slow people to arrive, but having arrived, now we are very, very proud. And that, I hope, is, you know, I was in Poland and they were saying, how do we do it? And I hope that Ireland represents the story that it can change for good as well. Pues Pen está escrita en tercera persona, la tercera persona próxima, cercana, porque era lo que necesitaba para que la gente no pensara que era yo quien estaba hablando. Por otra parte, mi familia necesita como un descanso de mí, pero yo a veces también necesito un descanso de mí misma, así que necesitaba esa separación emocional. Y respecto a la parte de Irlanda, la verdad es que hemos tenido una sociedad tan oprimida y tan opresiva durante tanto tiempo y digamos que los derechos los hemos ganado solo en la época más reciente, en los últimos 20 años, que yo, confío que esto va a resistir, digámoslo así. Por supuesto, tenemos también extrema derecha, no quiero ser ingenua, no voy a decir nunca nos pasará, pero creo que se ha invertido muchísimo en la lucha por las libertades en Irlanda. Como somos un país pequeño, pues la extrema derecha de momento al menos también es pequeña. Hay un debate intenso sobre lo que están sucediendo en otros países europeos como Polonia, como Hungría, y hay una cierta intolerancia al respecto de lo que está sucediendo allí, diciendo, pues eso realmente nosotros no lo queremos. Ser gay en Polonia ahora o defender tu útero es como un horror. Así que diría que hemos sido lentos pero seguros y me siento orgullosa, así que espero que ese cambio resista tiempo, sí. No quiero volver a cerrar, però ara sí, si no hi ha més preguntes, recordeu que si no teniu els llibres, està el Javi de No llegiu, fantàstica llibreria, i ell té els dos llibres de la Emilie. I també recordem que Ruth y Pen sortirà en català publicat per l'altre aviat. I moltíssimes gràcies, Emilie i Emma. Thank you, Begoña and Emma. Gracias.